Buenas tardes, amigos dominicanos. Aquí estamos con el programa Orientación Tributaria para llevarle a ustedes otra vez más un tema de mucho interés para nuestros televidentes dominicanos. Señores, hoy vamos a tratar el tema cómo tributan la AFP dominicana en la República Dominicana. Entonces, para ese tema tenemos a Hernán Minier, quien es presidente de la Asociación de Economistas Dominicanos, y tenemos a Isidro Santana, un experto en aspectos tributarios, que también es nuestro coproductor, y le pedimos excusa porque el señor Braulio, otro coproductor, no va a estar presente aquí hoy por asuntos personales de su profesión. Así que esperamos que este tema les sea de buen agrado. Así que nos vamos a unos cortes comerciales y volvemos en breve. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Somos contadores públicos autorizados de la República Dominicana. Colegas contadores, para lograr la transformación del gremio, pretendemos relanzar la cooperativa del contador, convertirlo en el banco de los contadores, modificar la ley 633 para convertirla en una ley moderna, hacer alianza con las universidades para capacitar a los contadores en áreas técnicas. Contador dominicano, llegó el momento de unirte a esta propuesta de desarrollo de nuestra profesión. Es hora de elegir y de hacerlo bien. Esperamos contar con tu apoyo. Somos contadores Contador, este 18 de septiembre, vota 1 por una gestión transformadora. Somos contadores de la modernidad. Señores, estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria y como que los compromisos de deuda, queremos decirle que aquí tenemos a Hernán y a Isidro. Hernán, hoy nosotros tenemos aquí el tema cómo tributan la AFP en la República Dominicana. Tú como experto y como catedrático en la materia, ¿qué tú tienes que decirnos al respecto? Miren, en ese aspecto, las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, son unas instituciones incorporadas mediante la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Esta ley establece un esquema simple de tributación. Primeramente, recuerden que las AFP, su objetivo principal es captar fondos de parte de los trabajadores, esos fondos invertirlos y capitalizarlos en cuentas individuales por cada uno de los trabajadores. Esos fondos que captan y capitalizan, de acuerdo a lo establecido a la ley 8701, están exentos de todo tipo de impuestos. Es decir, inclusive cuando tú recibes tu pensión dentro de 300 con 300 meses, 65 años de edad, con 300 meses de cotización o más de 300 meses de cotización, más 65 años de edad, tú recibes tu pensión, esa pensión también está exenta del impuesto, por lo menos los impuestos sobre la renta, ¿verdad? Porque hay varios tipos de impuestos, claro, sobre la renta. En el caso, porque usted está recibiendo un salario, recuerda que si tú recibes un salario y ese salario entra dentro del marco de la esquema impositivo, que son por encima de los 30,000 pesos mensuales, pues te van a cobrar un porcentaje de impuestos sobre la renta. Claro. Pero independientemente tú ganes por encima de los 30, por encima de los 60, por encima de lo que sea, si es tu pensión por vejez, invalidez, por lo que sea, está exenta de impuestos.
Ahora, son dos esquemas que maneja la AFP. El esquema de inversión y reproducción de los fondos y el esquema institucional propio de ella. ¿Qué sucede? La AFP, por la administración de esos fondos, cobra unas comisiones, un 0.5 del 9.07 que tiene que pagar cada trabajador por seguro de vejez e invalidez. Las AFP se cobran un 0.05 más creo que un 1%, porque hay una modificación a la ley en este mes. Se creó la nueva ley 1320, en donde dice que la AFP le pone unos determinados porcentajes diferentes. Creo que para el año 2020, 1.20 de todo el monto administrado o recaudado. Eso no la veo muy clara, por lo tanto, imagínate que sí, que recaudan una determinada cantidad, ¿verdad? Como comisión para ellas. Ese es el dinero que ellas se quedan. Ese es el dinero que ellas usan ¿para qué? Para cubrir sus gastos propios de la empresa o de las AFP, para pagar sueldo, para pagar salarios, para pagar servicios profesionales, etcétera, etcétera. Pero de ese monto, ellos no lo gastan todo, es decir, ahí entonces lo que llaman un ingresos menos unos gastos, entra entonces una utilidad bruta. A esa utilidad bruta que no ha pagado impuesto, entonces sí tiene que pagar impuestos. Esa es la ganancia, como decimos. Esa es la ganancia. Las ganancias de la AFP, como empresas, sí no están exentas de impuestos. Entonces, de acuerdo al esquema tributario que hay sobre lo que tiene que ver con los porcentajes que haya que cobrarle en función de lo que usted se gane, pues usted tiene que pagar unos impuestos por eso. También tienen que pagar los impuestos y los servicios que tienen que ver con el sistema de impuestos sobre la renta. Es decir, usted es un ejecutivo de la AFP, usted tiene que pagar impuestos. Usted es un empleado, usted tiene que pagar impuestos de las AFP. También tienen que pagar todo el esquema de la seguridad social por los empleados que tiene, que son los empleados públicos, que son los empleados que ellas tienen, ¿verdad? En el esquema administrativo. En el esquema administrativo, pues tiene que pagar un sistema de seguridad social, más también el impuesto sobre la renta que aplique a aquellos empleados que estén por encima de los 30,000 o 35,000 pesos al mes. Ese es el esquema, más que todo. También hay un esquema que no tengo la seguridad si se está aplicando, tú sabes que cuando tú haces una inversión, pues tú sabes que lo que hacen la AFP es hacer inversiones, es decir, comprar títulos de valores en determinados aspectos y de determinados tipos. Ahora, eso genera un ingreso para las AFP por inversión. Ahora no sabemos si ese ingreso por inversión, que regularmente la DGI cobra un determinado porcentaje, también está exento de cualquier tipo de impuesto. Ahora bien, visto desde esa parte el esquema impositivo de la AFP, Isidro, comparado con otros países, como tú has trabajado ciertos temas, ¿qué tú puedes decir en cuanto a República Dominicana? Bueno, tenemos a Chile que ha sido la base, la cual la América Latina ha copiado ese esquema de AFP o institución financiera para formar lo que hoy tenemos las AFP dominicanas. En Chile, los trabajadores no pagan por la masa en sí de dinero que aportan a la AFP, pero sí ese dinero luego invertido y las ganancias obtenidas, sí tienen que pagar un 15% por las ganancias obtenidas por las inversiones por la hechas masa. por las inversiones hechas por las AFP, sí, de su dinero. Tenemos también que en nuestro sistema de AFP dominicana, que el 41.58% de la masa monetaria, esa masa monetaria están invertidas en lo que son los bonos del Banco Central. Creo que un 35 y pico por ciento en los bonos de Hacienda, y lo otro, el 23% que queda, lo tienen la AFP invertido en diferentes renglones empresariales. ¿Eso es un empresarial que tú puedes mentar? ¿Ahí están los bancos comerciales? Sí, los bancos comerciales, que son en su mayoría que manejan las instituciones que son las AFP. Tenemos el Banco Popular, que es la mayor, luego lo sigue el AFP Reserva, creo que la otra AFP es la de
Scotiabank y otras instituciones sí, minoritarias. Sí, en ese esquema, Hernán, tú como economista y catedrático que ha tenido varias experiencias en cuanto a esto, ¿cómo influye el fondo de pensiones en cuanto a lo que es el crecimiento económico del país? Bueno, el fondo de pensiones es un mecanismo de financiamiento en varios aspectos, ¿verdad? Recuerden que el mismo Estado dominicano trata de recoger recursos a través de los fondos de pensiones, colocando bonos de Hacienda y otro tipo de instrumentos al Banco Central que le hace que de esos fondos de pensiones invierten en esos bonos y con eso el Estado pues financia algunas de sus actividades propias. También el sector empresarial pues se beneficia de una manera o de otra de créditos y de inversiones que se hacen a través de los fondos de pensiones. Entonces el fondo de pensiones es un mecanismo de financiamiento por excelencia tanto para el sector gubernamental como para el sector empresarial. Entonces eso tiene un impacto en la economía, porque si tú tienes acceso a recursos y esos recursos te permiten a ti desarrollar actividades económicas dentro de un país o región determinada, pues ese es el impacto que tienen los fondos de pensiones. En el momento de que las personas no empiezan a jubilarse o pensionarse, sino que simple y llanamente van acumulando recursos y entonces ¿qué hacen los fondos de pensiones con esos recursos? No los pueden tener paralizados, tienen que meterlo en la economía, invertirlo para que se reproduzca, porque usted simple y llanamente con lo que poco que tributa dentro del fondo no va a poder alcanzar un nivel que le permita a usted pensionarse. Por eso es que los fondos tienen que invertirse. Y entonces sí, lo que hacen las AFP es colocar esos fondos en inversiones y que esas inversiones generen un rendimiento, utilidades, y con esas utilidades ir capitalizando cada una de las cuentas de cada uno de los propietarios de los fondos, de los obreros que están cotizando en los fondos, mejor dicho. Yo podía, en ese mismo tenor, tanto el sistema financiero como el Estado consiguen, como dicen, una base de capital virgen, la cual el Estado necesita para reinvertir ya sea en obras de infraestructura, ya sea en inversiones de otro tipo. A través de esa AFP tienen una gran cantidad de fondos, la cual se pueden utilizar muy bien en la economía, que pueden, ¿qué te digo?, transformar esa economía ávida de recursos para así aportar y desarrollar ciertos renglones de la economía nacional. En ese aspecto, nos podemos dar cuenta de que las AFP son un mecanismo de desarrollo del país para la inversión en lo que es el andamiaje de la estructura económica y su engranaje. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, podríamos hacernos la siguiente interrogante. Cuando una empresa hace una inversión y la inversión de esa empresa fue con fondos de la AFP, la empresa tiene que pagar impuestos, claro que sí. Retornando ese capital prestado de nuevo a la AFP, porque es un préstamo. Entonces, esa inversión, Isidro, conlleva un pago de impuestos. Sí, la inversión conlleva un pago de impuestos porque prácticamente la rentabilidad que ese dinero aporta desde la empresa a la AFP debe de pagar impuestos por eso, porque ya hay un manejo financiero que está dando una rentabilidad y por cuanto esa rentabilidad el Estado debe recibir su impuesto a través de esa rentabilidad ganada. Ya no del fondo en sí del empleado, sino ya la transacción hecha entre empresa y AFP, que genera un capital invertido por la empresa al invertir su dinero en diferentes renglones productivos. Es decir, que la inversión transformada sí genera... Por supuesto, genera un capital y del capital la cual... Genera un capital y de ese capital debe tributar. ¿Y el tributo de ese capital en cuándo estaría situado aquí en la República Dominicana? Bueno, es un 25%. El 25% que se paga por la renta. Más los impuestos colaterales. Colaterales. Claro. Yo lo quiero explicar todavía mucho más sencillo que como Isidro lo explicó. Voy con un ejemplo. Imagínate una empresa X, ¿verdad? Emite una X cantidad de bonos. Vamos a suponer 100,000 bonos. Una AFP determinada del Sistema Dominicano de Seguridad Social adquiere esos bonos. Imagínate que esos bonos tienen un valor en el mercado de 10 millones, ¿verdad? Y usted dentro de 6 meses le va a pagar a la AFP por la compra de esos bonos de repente un 10% de interés, ¿verdad?
Ok, la AFP adquiere esos bonos, le entrega a usted los 100 millones. ¿Qué usted hace con esos 100 millones? Empresa X. Usted agarra esos 100 millones porque usted lo agarró, esos 100 millones, usted no lo agarró para comérselo. No. Usted esos 100 millones lo agarró para invertirlo. Invierte en una nueva planta de producción. Y esa planta de producción empieza a producir. Y esa planta de producción genera ganancias. Y con esas ganancias que usted genera en esa planta de producción, el esquema tributario le cobra a usted, empresario, la ganancia más los impuestos directos e indirectos, más entonces usted hace lo siguiente. Usted, como ha generado un ingreso por esa nueva planta, usted de esos ingresos le paga los intereses a la AFP, ¿verdad? Le paga intereses al banco, que el banco se le transfiere a la AFP. Se la transfiere SP. Ese esquema de transferencia, es decir, de los intereses que yo le pago a la AFP por adquirir mis bonos, esa parte no está exenta de impuestos, ¿verdad? Ahora, pero si yo, además de eso, con las ganancias que me gané, empresa X, abrí unos certificados de inversión en Blanco X, cuando esos certificados de inversiones, entonces, el banco me devuelva, me pague intereses y me pague residuos, está grabado. Entonces hay que saber tener esa diferencia. Es decir, con los fondos de la AFP se genera economía de escala, y esas economías de escala te ponen a tributar a ti dentro de las inversiones o dentro de lo concreto de las inversiones que se han hecho y dentro de la riqueza que esas inversiones han generado. Ahora, lo que le toque a la AFP por esas inversiones no se grava. No, pero la inversión per se a lo que le toque a la empresa, esa sí está grabada. Esa sí está grabada, sí. Esa que está grabada, Isidro, hoy día en el país, ahí la ley fue modificada porque tenían demasiado dinero la AFP, estaba recaudando demasiado dinero. Y se decía que se iban a invertir en construcción de carretera, en construcciones turísticas, en proyectos de vivienda. Y había un andamiaje hasta que se modificó la ley. Entonces, modificar la ley fue para recaudar menos. ¿Qué tú puedes tener al respecto de esa modificación que se hizo? Bueno, esa modificación que se le ha hecho a la ley, no sé si ya está, Hernán, no sé si ya está en boga, si ya se está utilizando, porque inclusive las instituciones financieras estaban protestando, no querían que se modificara la ley, porque de acuerdo a los pronósticos que se hacían, las empresas AFP financieras estaban ganando un monto muy elevado, entonces el monto máximo que podían ganar un trabajador, creo que ascendía a un 10 o un 12%. Entonces, un 12%. Un 12%, mientras ellos, la ganancia de esas instituciones financieras podía llegar hasta un 50 o 59%. Entonces se dijo, no, pero así no puede ser. Porque si yo que aporto el capital como trabajador, no puedo lograr maximizar mis ganancias de un 12, entonces, ¿y cómo una empresa así que está manejando los dineros que pone esos fondos al servicio de las empresas puede maximizar sus bienes? No, pues eso se debe repartir, cosa que el aportante debe obtener un mayor beneficio de sus aportes como asegurado. Claro. Sí. Dentro de ese tema que estamos tratando hoy en día, el pago y la tributación de la AFP en la República Dominicana, existen varias aristas. Entonces, amigos televidentes, nos vamos a ir a unos cortes comerciales, en breve retornamos. Somos contadores públicos autorizados de la República Dominicana. Colegas contadores, para lograr la transformación del gremio, pretendemos relanzar la cooperativa del contador, convertirlo en el banco de los contadores, modificar la ley 633 para convertirla en una ley moderna, hacer alianza con las universidades para capacitar a los contadores en áreas técnicas, contador dominicano. Llegó el momento de unirte a esta propuesta de desarrollo de nuestra profesión. Es hora de elegir y de hacerlo bien. Esperamos contar con tu apoyo. Somos contadores
Contador, este 18 de septiembre, vota 1 por una gestión transformadora. Somos contadores de la modernidad. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de regreso otra vez de nuevo con su programa. Dentro de la AFP siempre se ha ido diseminando o se ha ido multiplicando o se ha ido sacando otras ramas, como pudiéramos llamarle, pero el lenguaje en sí que debe utilizarse es que se han ido dinamizando y han sacado otro subsector. Dentro de ese otro subsector, Isidro, están la AEPB. Y la AEPB es para tú retirarte con una mayor tasa de retorno de tu capital. Entonces, dentro de esa vertiente, en el país hay poca gente que dice, no, yo no voy a ahorrar cuando yo esté viejo, yo quiero mi dinero ahora. Pero hay otros que dicen, sí, yo quiero ahorrar ahora. Dentro de ese ahorro que las personas hoy en día quieren hacer y dicen, no, pero está grabado. No, a mí no me importa, devuelve mi dinero. ¿Qué tú puedes decir respecto a la AEPB? Bueno, la AEPB sirven como un mecanismo de tú tributar y hacer que haya un excedente mayor de tributación, cosa que cuando tú te vayas a retirar, te retire con un monto mayor de lo que tú tenías pautado ya con el pago normal a retirarte. Si un ejemplo tú tenías que tributar por poner un ejemplo, un 5 o un 6%, tú dices, bueno, yo quiero de mi salario hacer un aporte mayor. De un 10. Sí, de un 10. Quiero aportar mayor, hacer un aporte mayor, cosa que cuando yo me retire mi pensión sea de un monto más elevado. Sí, entonces, son 10.000 que sean 15.000. Así es. Entonces la APB, de eso se maneja, de tú poder hacer un aporte mayor a las contribuciones que tú haces normalmente para obtener un monto mayor a tu retiro. Entonces, si nacieron la AEPB, significa que el país tuvo un gran desarrollo, un gran avance. Entonces, en ese avance, Hernán, que tuvieron porque está el Seguro Familiar de Salud, está la AFP, la AEPB, significa que hubo una buena ganancia. Esa ganancia que han habido aquí en el país, ¿han sido bien invertidas tú como economista? Bueno, lamentablemente pudieron haber sido invertidas mucho mejor. ¿Por qué? Porque la mayor concentración de esas inversiones la tiene el Estado. Y ustedes saben lo inestable que son los estados. Aunque los estados permanecen y permanecerá tiempo, son deudas muy a largo plazo. Es decir, que para pagar rendimientos por los bonos, tú tendrías que esperarte 1 año, 2 años. Y quién sabe en qué momento haya un default que se deje de pagar y ese default puede afectar el crecimiento y el rendimiento de esas ganancias, esos fondos que se han invertido en bonos del Estado. Casi el 60% de las inversiones que están haciendo las AFP han sido en instrumentos del Estado. Debería ser más diversificado, deberían de crearse más instrumentos, debería generarse toda una ingeniería financiera, inclusive en proyectos en la economía real, no solamente a nivel, no solamente en títulos de valores, nada. No, en proyectos de la economía real, infraestructuras, condominios, etcétera, etcétera, que puedan hacer crecer las ganancias y que puedan aumentar la capitalización de los fondos de pensiones, cosa que cuando tú te pensiones no te den a ti 2 pesos por tu pensión, pues eso es lo que ese es el riesgo que está pasando. Que tú te llegó el tiempo de pensionarte y el monto que tú tienes ahorrado
no da para recibir una pensión acorde a la situación del mercado en el momento de que tú te vayas a pensionar. Es decir, si tú ganas 100,000 pesos y te pensionas hoy, tú tienes el riesgo de recibir la mitad o menos de la mitad del sueldo que tú ganas como pensión. Y eso es un riesgo, porque si tú ganabas 100 y terminas pensionándote con 50, ¿cuánto estás perdiendo? Así es. Estás perdiendo 50,000 pesos que tú... Con los 100,000 pesos era que tú resolvías. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchas veces? O lo que es lo que crea el esquema dominicano. El esquema dominicano es, si no te da lo que te vamos a dar de pensión, te damos tu dinero, pero que tú no estás juntando ese dinero para que te lo den, tú estás juntando ese dinero para que te den una pensión. Que por eso es que se está peleando de que la gente se le devuelva un porcentaje. ¿Por qué? Porque el mecanismo del Sistema Nacional de Pensiones dice que cuando te vayas a pensionar, si no te da con lo que tú te vas a pensionar, pues te dan tu dinero. Entonces, para que usted me dé mi dinero dentro de 20 años, deme una parte ahora, que hay crisis y yo puedo resolver, porque usted como quiera me lo va a dar dentro de 20 o 30 años, dentro de 10 años, cuando el monto que yo tenga no me dé para pensionarme. Y se da un fenómeno que en lo que está pautado en las pensiones puede llegar un momento que si tú eres un individuo muy longevo, puede llegar un momento que los fondos que tienen pautado o las divisiones que se han hecho, que tú dures mucho tiempo, cuando vienes a ver, llega un momento que tú no tienes pensión, que ya todo lo que te tenían programado dividido para dártelo pautadamente, mensualmente, llega un momento que tú estás vivo, pero no hay con qué liquidarte tus pensiones mensuales. No, es que no hay cómo tú disfrutarla, porque un ejemplo, hay pensiones que se otorgan a los 65 años de edad. Aquí hay un promedio de vida de 70 a 60 años. Hernán, disculpa, sí. En ese renglón, pero hubo un momento donde las pensiones llegaban, creo que era, para pensión, era hasta 60 años. Ya de los 65 se aprobó. Sí, está aprobado, Sí, está aprobado. 65. Okay. Pero también dentro de ese renglón debemos saber y tener vigente algo, y es lo siguiente, que es lo que siempre se ha mantenido en discusión. Si yo comienzo a trabajar a una edad avanzada y me pensiono, y llego a los 65 años, la pensión mía va a ser corta. Dentro de esa pensión corta, Hernán, como tú lo sabes, ¿qué pasaría con lo que yo tengo ahorrado? Porque yo quiero que mi pensión sea grande. Bueno, hay dos fenómenos. Usted cobra lo que le vayan a dar de pensión o simple y llanamente dice que todo lo que usted tiene ahorrado como pensión se lo entreguen. Si usted tiene ahorrado como pensión y eso se lo iban a dividir hasta que usted se muriera, entonces usted dice, no, si yo tengo 10 millones, deme mis 10 millones y yo renuncio a la pensión. Pero de esos 10 millones le van a hacer unos cobros, cuando viene a ver le queden 9, ¿verdad? Le entregan sus 9 millones y usted decide qué hacer con ese dinero. Pero una persona con 65, con 70 años que decide qué hacer con su dinero, ¿qué va a hacer con su dinero? Ya no tiene capacidad ni edad para estar haciendo emprendimientos, ni estar haciendo gastos. Lo mejor sería que reciba un ingreso hasta que el resto de su vida y que si usted tiene menores de edad o mayores de edad, usted entonces, si hay algún tipo de menor de edad, pues que a esa menores de edad se le pase la pensión. Si usted no tiene menores de edad, simple y llanamente, ahí se liquida su pensión, aunque haya dinero. ¿Con quién se queda con ese dinero? Las AFP. Pero llegó un momento también, disculpa Santiago, que al iniciar la AFP, si ya usted tenía cierta cantidad de edad, ya usted no podía entrar al sistema. Usted entraba al sistema como ahorrista, pero no ya para recibir pensiones. Porque prácticamente, al llegar a su edad, la edad de retiro, ¿qué se iba a hacer? Le iban a entregar su fondo, pero no iba a poder ser pensionado porque, de acuerdo a su pronóstico, usted no iba a reunir la cantidad de ahorro, de cuotas o de ahorro necesaria para usted recibir esa pensión. Por eso que dicen que el sistema de pensión de República Dominicana no es garantista, es ahorrista. Porque no es garantista porque en los países desarrollados no importa la cuota que tengas, y no te lo dividen a ti y el Estado tiene que poner una parte y de eso tú vas a vivir. Por eso nosotros podemos ver hoy día que hay muchos turistas que vienen al país, visitan otros países y gastan de su pensión que tienen ahorrado, a tal cantidad de tiempo trabajando. Pues en República Dominicana se ha visto que no es garantista, simplemente es ahorrista. Dentro de esos ahorristas, y podemos poner un ejemplo fácilmente, una persona que entre a trabajar a la edad de 40 años, lo que tiene son 25 años nada más para ahorrar, no va a tener la 300 cuotas que debe tener. Entonces, en base a eso, Hernán,
¿Qué tú puedes decir en cuanto a si yo entro de 40 años a trabajar y me quedan 25 nada más y digo, no, pero con ese ahorrito que yo voy a vivir mi vida entera? ¿Qué tú puedes decir en cuanto al empuje que tiene eso económicamente? ¿Eso es negativo? Hay un fondo dentro del esquema de plan de pensiones, que eso no se habla, que le llaman un fondo no creo que se llama de solidaridad social. ¿Cuál es el objetivo de ese? Que inclusive dentro de lo que usted paga del seguro de invalidez, de vejez, que puede ser un fondo de contingencia. que puede ser un fondo de contingencia, que no se sabe cuántos millones de pesos está, porque eso también lo manejan la AFP, que es el 0.4%. De ese 9% que te cobran de seguro de invalidez, el 0.4% es el seguro va a lo que es el fondo de solidaridad social. Ese fondo tiene como finalidad es que si usted no tiene todas las cuotas y es una persona que ya está en edad de pensionar y ha acumulado X cantidad de cuotas, entonces ese fondo de seguridad social tiene que intervenir y ya usted está en edad de jubilarse y lo que falte por acumular, ese fondo ponerlo y que se le dé su pensión. Pero lo más grande que uno le puede decir al país es que en la pandemia, en el cierre del país, cuántas veces lo hicieron, primero por política, que este programa es apolítico, primero por política, por otras cosas más que han ido cerrando y han ido poniendo límites. La única empresa que ha ganado sin perder han sido la AFP, porque hay que tributar obligado. Entonces, dentro de esa obligatoriedad que le fija la AFP al individuo, hoy en día, que en el otro set, que vamos a tratar, está el reclamo de que se devuelvan fondos. Entonces, ese fondo que tú dices del 1 tanto por ciento, eso tiene miles y millones de pesos dominicanos en ahorro. Ahora, de eso no se habla. Hablando de ese tema, de esa cantidad que tiene ahorrado los fondos de pensiones, Hernán, ¿tú crees que en el país, Isidro, puede hacer que exista, de que se pueda ver cómo se le devuelve parte de eso, de esa contingencia a la persona, sea en préstamo, en equivalencia para el Seguro Nacional de Salud y en otros empréstitos? Yo te voy a dar mi opinión propia de los análisis que yo he hecho. Yo en un momento determinado estuve en contra de la entrega a los trabajadores de una pequeña parte de esos fondos. Es una pequeña parte, un 10, un 20%. Pero he cambiado de opinión porque por la misma crisis que tú hablas y por algunas modificaciones que yo considero que debe hacerse al Sistema Nacional de Pensiones. Número uno, no solamente entregarte una parte, porque la gente se piensa, Santiago, que cuando se habla de entregar, inclusive los mismos empresarios, muchos periodistas y los mismos banqueros están creyendo o están mandando un mensaje de que si yo voy a dar una parte o voy a entregar una parte, es para todo el mundo. Y no es para todo el mundo. Es para la gente que está cotizando o que por lo menos ha tenido un tiempo en la cotización, pues debido a la crisis que se ha creado, ha salido, también debería tener el derecho a recibir una parte. Pero es a los cotizantes que hay que entregarle. Se está haciendo creer como que es que se va a abrir el sistema de fondos de pensiones y todo el que tenga una necesidad por ahí se le va a entregar un dinero. No, no es así. Y además, ese dinero se puede recapitalizar de mil y una formas. Hay que fortalecer lo que le llaman un esquema que tiene el sistema de seguridad social, que es el sistema subsidiado contributivo. Es decir, en donde usted es un empleador independiente, usted es un profesional independiente o trabajador independiente, usted puede cotizar dentro del sistema de seguridad social y el Estado paga una parte, pero usted también paga una parte. Ese esquema no se ha desarrollado dentro del sistema de pensiones del país. Debería desarrollarse y debería crearse los mecanismos con las modificaciones legales para que eso se desarrolle. Entonces, todos ganamos, primeramente porque va a haber más recursos para el sistema de fondos de pensiones y usted va a tener un dinero. Imagínate que yo tenga yo tengo $1 millón de pesos ahora en mi fondo de pensiones, $1 millón y pico. Yo voy a poner mi caso, ¿verdad? Porque me dejé de cotizar un tiempo. Si me dan el 30%, ¿cuánto me van a dar? 300,000 pesos, ¿verdad? O casi 400,000 pesos. Con esos 400,000 pesos yo puedo hacer muchas cosas. Claro. Yo puedo poner hasta un ventorrillo y con eso yo ganar, conseguir un dinero extra. Y si el sistema me crea un mecanismo de capitalización especial, esos 300,000 pesos que a mí me dieron, quizá en un año o 2 años, yo lo he capitalizado. Entonces hay mecanismos para eso.
Pero imagínate una gente que tenga 5 millones, que le den el 30%, ¿cuánto le van a dar? Le van a dar por lo menos casi 1,5 millones. Casi 1,5 millones, ¿verdad? Resuelve muchas cosas y activa la economía. Y si se le dan la oportunidad de que él pueda recapitalizar sus fondos con cualquier mecanismo, entonces eso vuelve y entra al Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, usted le van a entregar su dinero, se va a activar la economía y se van a recapitalizar los fondos. Entonces, ¿quién pierde ahí? Nunca he entendido la oposición de parte de los empresarios, de parte del gobierno, a que una parte de esos fondos se le entregue a los trabajadores que cotizan o que han tenido un tiempo cotizando, porque se ha querido dejar de entrever que es como para todo el mundo, y mucho cuidado con eso. Hernán, ¿tú no crees que por un lado que esos capitales ya han sido invertidos, al no estar físicamente toda esa masa monetaria, entonces sería un poquito engorroso para las instituciones financieras poder ese dinero, poder aportarlo, que sería una gran cantidad, aunque sean escogidas las personas que en verdad necesitan que la institución le aporte ese dinero a cada uno de ellos? Yo creo que independientemente de eso, solamente es una parte. Significa que si tú tienes 1 millón, si tú tienes 10 millones en la AFP invertido, un ejemplo, un 20. Tú vas a sacar un 20, pero te vas a quedar con el 80, ¿me entiendes? Porque es una parte nada más. Lo que sucede es que quizás el mecanismo de financiamiento se pueda ver un poco afectado. ¿Por qué? Porque ahora mismo, ¿quiénes son los que a quiénes es que está financiando las AFP? Al Estado. ¿Para qué el Estado está usando ese dinero? Para gastarlo en gastos corrientes. Entonces, lo mismo que usted me lo dé a mí. ¿Me entiende? Y usted va a tener que esperar 1 o 2 años que el Estado le pueda pagar intereses en ese costo. En ese mismo orden, un segundito nada más, Santiago, que nosotros se ha pensado y se ha dicho siempre que el Estado, hay muchos renglones, como el asunto del habitacional, donde el Estado podía aprovechar esa masa monetaria e invertirlo en el aspecto habitacional. Sí, en el aspecto habitacional e invertir para que la vivienda puedan llegar a mejor precio. También. Sí. Dentro de ese renglón, así como lo especificaba Hernán y lo decía Isidro, aquí en el país siempre la AFP pueden contribuir al desarrollo de vivienda, carretera, obra vial, presas y todo ese tipo de infraestructura, y también el aspecto agrícola, agropecuario. Y de eso vamos a hablar en el próximo set, así que, amigos televidentes, vamos a unos cortes comerciales. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Somos contadores públicos autorizados de la República Dominicana. Colegas contadores, para lograr la transformación del gremio, pretendemos relanzar la cooperativa del contador, convertirlo en el banco de los contadores, modificar la ley 633 para convertirla en una ley moderna, hacer alianza con las universidades para capacitar a los contadores en áreas técnicas. Contador dominicano, llegó el momento de unirte a esta propuesta de desarrollo de nuestra profesión. Es hora de elegir
y de hacerlo bien. Esperamos contar con tu apoyo. Somos contadores Contador, públicos este autorizados 18 de septiembre, Dominicana, vota 1 por una integrados al gestión desarrollo. transformadora. Somos contadores de la modernidad. Amigos televidentes, estamos de regreso con sus programas y, hay una parte que no la hemos tratado y es la siguiente, que quedó para este set. Hernán, ¿tú estás de acuerdo de que le devuelvan el 30% a cada persona como tú lo tratabas en el set anterior? Claro que sí, estoy de acuerdo. Y no se va a acabar la economía, no se va a romper la economía, no van a dejar de ganar las AFP, no van a dejar de ganar los bancos. La experiencia de los países que han hecho esto, que el caso de Chile, el caso de México, sus economías en vez de deteriorarse, han mejorado. ¿Y tú, Isidro? Bueno, yo estaría, como dice Hernán, en cierta ocasión, buscar, no la masa conforme, sino darle a ciertos individuos que sí necesitan en sí ese dinero para su aporte y que puedan invertirlo en pequeñas empresas, en pequeños bienes que le permitan generar dinero y a través generar empleo a través de sus pequeñas empresas que puedan hacer. Hay un tema que es muy importante, Hernán, y es el siguiente. Si dentro del esquema de inversión de la AFP se usa el efecto dominó, no default, sino el efecto dominó, usando el efecto dominó como parte de la inversión, ¿el capital aumentaría o disminuiría el aporte de la AFP a los inversionistas? Bueno, en un primer momento, debido a que entregó parte de esos fondos, el aporte, es decir, la inversión sería de menor cantidad, en un que sea a mediano plazo. Eso no significa que eso sería siempre, porque si pueden haber otro mecanismo de capitalización en el mediano plazo, a través del mismo Estado o a través del retorno de parte del dinero que las personas decidió sacar, y entonces de una u otra manera, si lo dedicaron a inversión o a unas pequeñas inversiones y quieren capitalizar su fondo, pues lo pueden capitalizar. También esa misma ley puede darle nuevo esquema de capitalización a los fondos de pensiones. Como van a sacar un dinero, deberían darle un nuevo esquema de capitalización mucho más diversificado y deberían darle nueva fuente de capitalización también mucho más beneficiado, cosa de que el impacto de ese dinero no se note o no se vea. Así que yo creo que hay bastantes alternativas, y yo creo que lo que ha pasado es que no hemos ido a ver las experiencias de otros países que han dado estos fondos. Cómo le ha ido, cómo lo han manejado, qué criterios han usado, sentarse a trabajar. Bueno, señores, no le podemos dar el 30%, es demasiado para nosotros, le vamos a dar un 20%, ¿verdad? ¿Pero a quién le vamos a dar un 20%? A los que califiquen con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. ¿En qué tiempo, en qué momento? Porque en esos países se le ha dado hasta 2 y 3 pagos, y no se lo han dado de una vez. Entonces, pero usted invierte todos los días, pero usted no paga todos los días, y ahí entonces está el balance. Pero hay un balance muy importante, y es el siguiente. Aquí en el país yo tengo mis reservas con la miradora de fondo de pensiones, y es el siguiente. Porque cuando las administradoras pertenecieron a los bancos, es el socio principal del banco que tiene. La administradora de fondos de pensiones es el socio principal de los bancos que tienen. En esa cartera más fuerte que tienen los bancos. No hay nada que sube más cuarto a un banco que su AFP que tienen tributando para ellos. Muchas veces hay reservas que nada más lo saben los altos funcionarios del sistema monetario nacional. Y uno como economista tiene conocimiento. Hernán, tú como economista, a esos bancos que tienen a esa AFP, que son su socio principal, y las reservas por no dar el 30% a los trabajadores en términos general, ese 30% no afectaría, sino que multiplicaría ese efecto al volver otra vez de nuevo. En cuanto a ese tema, ¿y qué tú puedes decir? Bueno, si a mí me entregan 300,000 pesos, yo no necesito comerme 300,000 pesos. Imagínate que yo decidiera comérmelo. Es decir, que yo no lo invierto en nada. Estás generando aún. Estoy generando consumo, porque el consumo ahora está en el suelo. Claro. Estoy generando consumo, estoy generando que la actividad económica se active. Imagínense, yo cojo 100,000 para irme a un resort.
yo no estoy generando Sí. economía ahí. Servicio. Claro, porque ahora mismo el turismo está en la calle. Entonces yo agarré esos 100 mil pesos y dije, bueno, de estos 100 mil me voy a vacacionar para un hotel en Punta Cana, en Bávaro. ¿Qué está pasando ahí? Yo estoy activando la economía. Entonces no es que eso, no es una pérdida, es una inversión, pero a otra forma, a otro nivel, que en vez de hacerse en tus cuentas, se está haciendo con la economía real. Y eso es ganancia. Bueno, ya para nosotros concluir con nuestro programa, vamos a decir lo siguiente, Iván. Hernán, concluyendo, ¿qué tú puedes decir de la AFP y su disposición en la República Dominicana? Bueno, que la AFP, bueno, tienen algunas ventajas para el aspecto tributario, porque solamente tributan por lo que ellos mismos reciben. Te diría de que el sistema tributario dominicano es benevolente con las AFP. Tienen el mismo esquema de tributación, solamente para la partecita de que ellos tienen que ver con la ganancia institucional. Todo lo demás que maneja la AFP está libre de impuestos. Y si está libre de impuestos, bueno, pues es obvio de que esa ganancia de una u otra manera se maximiza. Y por eso es que están hablando de tantas ganancias, a pesar de que estamos viviendo en una situación económica difícil. Isidro, ¿y tú qué puedes decir concluyendo sobre la AFP y su sistema de tributación en la República Dominicana? Bueno, yo creo que las AFP, al igual que el Estado Dominicano, han tenido una plataforma súper especial, podríamos decir, con toda esa masa monetaria que han podido lograr, con todos esos fondos aportados por todos los trabajadores, que le ha servido a las instituciones financieras para poner diferentes fondos en diferentes empresas, que le ha servido para transformarse, para ampliarse y fortalecer su base económica, y a través del Estado, que ha necesitado fondos en determinado momento para desarrollar cualquier proyecto, le ha servido de base, porque en vez de buscar fondos internacionales, en algún momento consiguen esos fondos, donde esos fondos se reinvierten en el país para desarrollar los proyectos que necesita para el avance del desarrollo nacional. Amigos televidentes, como el tiempo en televisión es oro, aquí se ha terminado, pero debemos decir a ustedes que la AFP en República Dominicana ha jugado un papel muy preponderante en cuanto al desarrollo de la economía dominicana, en cuanto al pago de impuestos indirectos y con la ganancia de capital, como lo especifican aquí los panelistas, en su ganancia también han contribuido mucho en el desarrollo. Hay temas en el tapete sobre se devuelve el 30%, no se devuelve, en qué se invierte, en qué se hace, los fondos colaterales, los fondos de contingencia, todo ese tipo de cosas, pero sí podemos decirle de que la AFP ha sido un mecanismo de desarrollo para nuestro país. Así que les deseo que tengan una feliz tarde y un buen fin de semana. Pásenla bien todos.